Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Mi nombre es Efraín Ruiz, soy médico de urgencias. Nuevamente tenemos al doctor Néstor Martínez, el cual nos va a dar el tratamiento, nos va a dar el manejo de la diabetes en el primer nivel de atención. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias a todos por volverme a invitar. Estoy aquí de nuevo con ustedes. Soy Néstor Martínez, soy internista, soy endocrinólogo. Y como saben, un tema que me encanta es la diabetes. Así que el día de hoy voy a presentarles evaluación y tratamiento de la diabetes, sobre todo enfocado a diabetes tipo 2 en primer nivel de atención. Es un tema que me gustaría platicar con ustedes porque desafortunadamente en México tenemos una epidemia de diabetes activa. Según las últimas encuestas de la Ensanud 2018, hay más de 10 millones de personas viviendo con diabetes en México y más del 80% están descontrolados. Entonces es nuestro trabajo, independiente de lo que nos dediquemos, independiente del nivel de atención en el que trabajemos, ayudar a nuestros pacientes diabéticos a encontrar el control y está en nuestras manos que lo logren y así evitar complicaciones. Como saben, la ADA cada año publica un desplegado de recomendaciones y esta plática al día de hoy se va a tratar de las últimas recomendaciones de 2021. Ya han cambiado muy poco los últimos años, pero igual para que estemos todos actualizados. Antes de platicar del tratamiento, me gustaría primero hablar de la evaluación del control glucémico. Un error muy común que me encuentro en la práctica clínica es que muchos pacientes están descontrolados y ni ellos ni sus médicos se dan cuenta. Entonces, ¿cómo podemos evaluar que un paciente que vive con diabetes está controlado o no está controlado? Para evitar confusiones, vamos a hablar de lo que nos dice la ADA y vamos a hablar de estos 3 puntos que es indispensable que nuestro paciente tenga medidos. El más común, hemoglobina glucosilada. También en las últimas encuestas, sobre todo en México, hasta el 70% de los pacientes que viven con diabetes nunca se les ha medido hemoglobina glucosilada y eso es imperdonable. Si no tenemos hemoglobina glucosilada, no sabemos si el paciente está controlado o no está controlado y mucho menos vamos a saber si tenemos que intensificar el tratamiento, si tenemos que ajustar el tratamiento. Entonces, vamos a hablar un poco de hemoglobina glucosilada. Ya es un parámetro de laboratorio muy fácil de accesar, ya está estandarizado en muchos laboratorios y debemos usarlo. La hemoglobina glucosilada nos da el promedio de la glucosa en los últimos 3 meses del paciente, gracias a la vida media de los glóbulos rojos. ¿Qué tenemos que buscar en un paciente que vive con diabetes? Que este número de hemoglobina glucosilada esté al menos por debajo de 7. 7%. Y aquí le pongo un asterisco porque, como también han visto en las recomendaciones de la ADA, este número puede ser variable dependiendo de múltiples factores. Embarazo, un paciente joven, un paciente de edad avanzada, un paciente frágil, con una limitada expectativa de vida. Entonces, se debe evaluar, pero si tenemos que tener un número que aprendernos, es 7%. Ese número, según las guías, puede ir de 7 a 8% en pacientes ya de edad muy avanzada, dependientes de oxígeno, con enfermedades terminales. En pacientes jóvenes que no tienen riesgo de hipoglucemia puede ser tan estricto como 6.5. Pero vamos a buscar, en la mayoría de los pacientes adultos no embarazados, el 7%. ¿Cada cuánto debemos de medir hemoglobina glucosilada? Porque también es muy común que tengo pacientes que la última hemoglobina glucosilada es de hace 2 años, de hace 3 años, de hace 10 años. Un paciente que está bien controlado se debe hacer un seguimiento cada 6 meses con hemoglobina glucosilada. Y en un paciente en el que estamos ajustando el tratamiento es indispensable que le pidamos al menos cada 3 meses hemoglobina glucosilada, o sea 4 veces al año. Menos es imposible poder ajustar el tratamiento. Es una excelente herramienta, ya está muy disponible en muchos hospitales, en muchas clínicas, en muchos laboratorios, pero tiene ciertas limitaciones que también me gustaría platicar de ellas, porque también no podemos confiar totalmente en algunas situaciones clínicas en la hemoglobina glucosilada. ¿Como cuáles? Problemas hematológicos, hemólisis, deficiencia de 6-glucosa-fosfato deshidrogenasa, en algunas hemoglobinopatías, en la enfermedad renal crónica, que vamos a ver que es muy común en pacientes que viven con diabetes. Si es un paciente que está en diálisis, que está usando eritropoyetina, sobre todo en embarazadas también cambia mucho la hemoglobina glucosilada, ahí ya no podemos guiarnos para usar el tratamiento con hemoglobina glucosilada. Pero tenemos otras opciones que también me gustaría platicar. No todo es hemoglobina glucosilada. ¿Por qué? Porque otra limitación que tenemos en la hemoglobina glucosilada es que es un promedio. Una persona podría tener una hemoglobina glucosilada en metas, 7%, pero no nos habla, por ejemplo, de variabilidad glucémica. Puede ser un paciente que está haciendo múltiples hipoglucemias y luego incursiones de glucosa altísimas y tener un promedio aceptable. Entonces, no solo nos sirve la hemoglobina glucosilada, tenemos que apoyarnos de los otros dos. Vamos al de acá, que sería el automonitoreo. Es una herramienta excelente. Es con el paciente con un glucómetro
puede verificar sus niveles de glucosa capilar. Es una herramienta que está desafortunadamente mal utilizada. Tenemos pacientes que usan la glucometría capilar una vez cada semana o muy de vez en cuando, no saben ni cuánto es lo normal y además desafortunadamente muchos médicos con esas pocas cifras toman decisiones terapéuticas, lo cual está mal. Un automonitoreo debe ser frecuente. Si es un paciente que está con tratamientos intensivos, múltiples inyecciones de insulina, debe ser diario e incluso varias veces al día. Y para verificar que el tratamiento es adecuado, debe estar en metas. Un tema muy común es que los pacientes no saben cuánto es lo normal de glucosa, por ejemplo en ayunas. Les pregunto, ¿cuánto es lo normal? No, pues 100, 80. Son cifras ya muy antiguas, han cambiado mucho y es importante que todos estemos en el mismo canal. Una persona que cheque una glucosa preprandial que vive con diabetes, la meta es que esté entre 80 y 130. No menos de 80, no más de 130. Antes de desayunar, antes de comer, antes de cenar. Y glucosa postprandial, también la ADA nos menciona, 1 o 2 horas después, sobre todo me gusta usar 2 horas después, jamás debe estar arriba de 180. Entonces un paciente que tiene glucometrías capilares frecuentes en 150, 140, 135, no está en metas, no está controlado, debemos ajustar su tratamiento. Y hacer mediciones frecuentes. Con una glucosa de 120 una vez al mes, no podemos decir que el paciente esté bien controlado. Por último, este último tema que ya es algo un poco más nuevo en nuestro país, ya es muy común en otros lugares, y ya no está tan nuevo, ya lo estamos usando muy seguido, son los monitores continuos de glucosa. Dispositivos de múltiples marcas que miden glucosa intersticial de manera continua por tiempos, 1 semana, 2 semanas en algunas marcas y en algunos modelos. Es bien importante porque nuestros pacientes ya van a llegar a hospitales, a clínicas, siendo usuarios de monitores continuos de glucosa. ¿Qué nos dice la ADA? Nos dice que la meta de tiempo en rango, o sea, la cantidad de cifras que están en rangos de control, debe ser mayor del 70%. Ya se han hecho estudios y vemos que el 70% de esos números en tiempo en rango correlacionan con una hemoglobina glucosilada más o menos del 7%. Monitor continuo de glucosa es una excelente herramienta porque esta sí nos permite ver hipoglucemias, cuántas hipoglucemias, a qué horas son estas hipoglucemias y también descontroles postprandiales que a veces son difíciles de detectar, sobre todo en los automonitoreos con glucometría capilar. Ahora vamos a hablar un poco del tratamiento. Ya vimos cómo evaluar el estado de la diabetes de nuestro paciente. Vamos a hablar ahora de qué estrategias vamos a utilizar. Ese es el tema principal de esta clase, pero me gustaría iniciar con un par de tips o un par de situaciones que sí me gustaría platicar. Vamos a iniciar el tratamiento en un paciente que vive con diabetes tipo 2, ya se hizo el diagnóstico, y la mayoría de ellos, dependiendo de algunas cosas que vamos a ver después, van a iniciar el tratamiento oral. ¿Qué es importante recordar? Que debemos intensificar el tratamiento, ya sea oral o parenteral, lo que tengamos que usar, de manera continua, expedita, hasta que logremos el control, las metas que ya les platiqué. No tengan miedo de agregar un segundo medicamento, un tercer medicamento, de escalar a insulina, de escalar a diferentes esquemas de insulina, pero no debe permanecer un paciente 1 año, 6 meses fuera de metas con el mismo tratamiento. Eso es lo que no debe suceder, ese es el principal mensaje que les doy el día de hoy. Vamos a iniciar el tratamiento oral y como sabemos tenemos a nuestra estrella, la metformina. Y la ADA, a pesar de que tenemos 40 años, 50 años usando este medicamento, la sigue marcando como la primera elección. Y aún hoy en día sigo viendo pacientes que viven con diabetes tipo 2 que no tienen metformina. La ADA nos dice, todos los pacientes que vivan con diabetes tipo 2 deben usar metformina, salvo que existe una contraindicación como tal. Entonces, si ustedes ven un paciente que vive con diabetes tipo 2, debe de estar con metformina, a menos que exista una contraindicación. Vamos a hablar un poquito de esas contraindicaciones. Una de las principales contraindicaciones como tal puede ser la intolerancia, como una alergia o, por ejemplo, algunas enfermedades. Hepatopatías, pero no cualquier hepatopatía. Me refiero a insuficiencia hepática severa, ¿de acuerdo? Un paciente con hígado graso o con Child-A no necesariamente tiene contraindicada la metformina. Bien importante. Insuficiencia cardíaca. Sobre todo también insuficiencia cardíaca descompensada. ¿Por qué? Por el riesgo de acidosis láctica, que es un efecto adverso muy temido que ya incluso en las últimas guías de la ADA lo marcan. Es muy raro.
Entonces, mientras un paciente tenga una cardiopatía o una neumopatía compensada, no necesariamente es una contraindicación para usar metformina. Situaciones gastrointestinales. Muchos pacientes dejan la metformina por efectos adversos gastrointestinales y es bien importante que les expliquemos a los pacientes que estos efectos son pasajeros y hay formulaciones de metformina que ayudan a evitar estos efectos adversos, como por ejemplo las formulaciones de acción prolongada. Esta hay que explicar a los pacientes para que no dejen este excelente medicamento y todos lo puedan seguir usando. Son efectos adversos que duran 1 o 2 semanas al inicio del tratamiento y después ceden. Entonces, no se espanten por una semana de que el paciente pueda llegar a tener un poco de dispepsia, meteorismo, a lo mejor un poco de diarrea. Hay que tratar de llevar este medicamento para que se mantenga de manera continua. Y finalmente este último que sí nos topamos frecuentemente por el tema de las complicaciones microvasculares de la nefropatía diabética, la situación renal. La ADA, la FDA, ya bajó incluso el rango en el que se ha contraindicada la metformina en enfermedad renal crónica y es 30 mililitros por minuto. ¿Qué quiere decir esto? Un paciente que depura más de 30 litros por minuto puede seguir usando metformina. La recomendación es que si ya usaba metformina y la depuración va bajando, se suspenda hasta que llegue a 30. Y si es un paciente que está en estadio 3B, entre 30 y 45, y no usaba metformina, ahí ya de preferencia no usarla. Pero si ya la usaba, no importa que esté en 3B, se queda la metformina, y ya solamente que llegue a estadio 4, entonces sí ya tenemos que suspender metformina. Todos los pacientes que viven con diabetes tipo 2, salvo estas situaciones, deben usar metformina vía oral para ayudar al control. No hay ningún medicamento que haya superado también tanto la cuestión de efectividad como la cuestión de costo. Es un medicamento muy disponible y afortunadamente muy barato. Ahora vamos a hablar de una de las partes más confusas de este tema, sobre todo porque si ya han ojeado o ya han leído las guías de tratamiento de diabetes, pues saben que en esta parte aparecen unos cuadros muy grandes, con unos algoritmos a veces un poco confusos, sobre qué tratamientos usar para alguien que vive con diabetes tipo 2. Vamos a tratar de resumirlo, vamos a tratar de hacerlo mucho más ameno y mucho más fácil de recordar. En esta lámina les estoy tratando de sintetizar la idea que ha tenido la ADA en los últimos años de sus recomendaciones. Tenemos múltiples tratamientos, múltiples opciones de tratamiento que ya están evaluadas y autorizadas por las instituciones que nos regulan y que nos guían en el tratamiento de diabetes, pero todas giran alrededor de algo. Tenemos un tratamiento que gira alrededor de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. ¿Por qué se decidió que el tratamiento girara en torno a este tema? Porque las complicaciones macrovasculares, sobre todo la enfermedad cardiovascular, es una de las principales causas de morbimortalidad en los pacientes que viven con diabetes y se ha visto que no solamente logrando un adecuado control de la diabetes tipo 2, sino también dando un segundo apoyo con algún medicamento que tenga un beneficio cardiovascular, podemos tener mejores desenlaces para nuestro paciente y mejor calidad de vida. Entonces, estos medicamentos hay unos que han demostrado mejoría en los desenlaces cardiovasculares, hay unos que son neutros, hay unos que incluso son negativos y por eso es que ya no se recomiendan, no se usan, pero siempre hay que tratar de buscar un medicamento que no solamente controle la diabetes y que tenga a nuestro paciente en metas, sino también que controle la enfermedad cardiovascular o ayude a los desenlaces cardiovasculares. Estos medicamentos seguramente ya los conocen, los GLP-1s, ISGLT2, sulfonilureas, la metformina que ya les había comentado que independientemente de lo que decidan tiene que ser primera línea, tiazolinedionas, la insulina también muy importante, los inhibidores de la DPP-4. Entonces, ahorita vamos a ahondar en cómo usarlos, en qué situaciones usarlos, pero sí quiero que entiendan que este algoritmo súper complejo que viene en las guías de la ADA gira en torno a la enfermedad cardiovascular y por eso es que hay algunos medicamentos que ya se consideran de línea segunda o de primeras líneas sobre otros, girando en torno a esta situación. Otra cosa que nos confunde es que hablan mucho de pacientes de alto riesgo cardiovascular o de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, pero ¿cómo podemos identificarlos? ¿Cómo podemos saber si es un paciente que requiere, aparte de metformina, un medicamento que se dirija o que disminuya o que mejore los desenlaces cardiovasculares? Las guías son claras, sobre todo de la ADA, y nos dicen, los pacientes de alto riesgo cardiovascular son cualquier paciente mayor de 55 años que tenga cualquiera de estas dos situaciones. Estenosis coronaria, estenosis carotidia o de miembros pélvicos mayor al 50%. Esto obviamente demostrado con algún estudio de imagen, ultrasonido, una arteriografía o que tenga también demostrado por algún método de imagen, un electrocardiograma
hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, un paciente mayor de 55 años que tenga cualquiera de esas dos cosas, que van a ser bastantes porque el tema cardiovascular está muy ligado a la diabetes, es un paciente que requiere medicamentos forzosamente que demuestren una mejoría en las enlaces cardiovasculares. ¿Cuáles son los medicamentos que están ahorita en boga o que son ahorita famosos? Es un tema controvertido el hecho de que se propongan estas recomendaciones, pero bueno, son las que dicen las guías y las voy a comentar. Detectamos un paciente de este tipo, primera línea, metformina, sí o sí, más dos medicamentos principalmente. Los GLP-1, y los inhibidores de SGLT2. GLP-1 hay muchos, semaglutide, liraglutide, dulaglutide, lixisenatide. Estos medicamentos tienen múltiples estudios que han demostrado mejorías en mortalidad, desenlaces cardiovasculares, hospitalizaciones. No es tema de esta clase, pero sí hay mucha evidencia que demuestran que tienen este segundo impacto. Y los ISGLT2, empaglifosina, canaglifosina, dapaglifosina. Estos medicamentos también han demostrado mejoría en múltiples desenlaces cardiovasculares a nivel coronario e incluso a nivel renal. Entonces, ¿cuál de estos dos vamos a preferir? Si es un paciente en el que predomina la enfermedad cardiovascular, tenemos que iniciar un GLP-1 aparte de metformina. Si es un paciente que predomina la enfermedad renal crónica, proteinuria o, en los últimos estudios, insuficiencia cardíaca congestiva, iniciar un ISGLT2. Lo controvertido o lo que está muy discutido es que la guía nos dice que se deben iniciar sin importar la hemoglobina glucosilada. Ya habrán leído que incluso hay estudios donde ya se están usando estos medicamentos en pacientes que no viven con diabetes. Se han discutido por nefrólogos, cardiólogos, pero bueno, finalmente esto es lo que nos marca las guías, es lo que recomiendan que hagamos. El problema es que estos dos medicamentos, sobre todo GLP-1, pues sí son de alto costo y son subcutáneos y eso puede llegar a tener cierta situación para los pacientes. Pero si es un paciente que se puede beneficiar de ellos, hay que iniciarlos, aunque con metformina estén aparentemente en metas. Siempre iniciar GLP-1, SGLT2 en esas situaciones cardiovasculares y renales. Entonces, recapitulando, estamos construyendo el tratamiento de nuestro paciente que vive con diabetes. Se diagnosticó, ya sabemos, primero metformina, evaluar el riesgo cardiovascular o el riesgo de que tenga enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Ya vemos que si sí tiene este riesgo, dar un medicamento de primera línea para este tipo de enfermedades, GLP-1 y SGLT2. Ahora, ¿qué pasa si nuestro paciente no cumple estos criterios, es menor de 55 años, no tiene ninguna estenosis, estructuralmente el corazón está normal? Entonces va a quedar en este otro rubro. Es un paciente que no tiene enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida, es un paciente que no tiene cardiopatía isquémica y tampoco tiene riesgo. Entonces vamos a hablar de las siguientes opciones de tratamiento. Vamos a preguntarnos, ¿este paciente que estoy evaluando tiene riesgo de hipoglucemia? ¿A qué me refiero con esto? Y es muy común. Pacientes de edad avanzada, pacientes con pobre red de apoyo familiar o que no tienen los conocimientos para estar evaluando un medicamento que puede llegar a ser muy intenso y que tenga riesgo de hipoglucemias. Entonces debemos escoger una opción para sumar a metformina que no tenga riesgo de hipoglucemia. ¿Cuáles son esas opciones que nos marcan las guías? IDPP4, linagliptina, sitagliptina, alogliptina. Los GLP-1 otra vez, igual aunque no tenga enfermedad cardiovascular, es un medicamento que tiene un muy buen perfil de seguridad, no causa hipoglucemias. Y SGLT2 se repiten otra vez, aunque no tenga enfermedad cardiovascular, también son medicamentos potentes que no tienen riesgo de hipoglucemia. Y las tiazolinedionas, medicamentos a veces muy fáciles de acceder, relativamente baratos y muy comunes en nuestro país. Vamos a adelantarnos un poco. ¿Qué tal que es un paciente que por alguna razón tuvimos que usar insulina? Ahorita vamos a ver cómo iniciar insulina en un paciente. Pero también las insulinas tienen un perfil de seguridad. Hay insulinas que tienen más riesgo de hipoglucemia que otras. Y me gustaría adelantarme y ponerlas aquí en orden. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, si se fijan, la más baja es la NPH y es la que más se usa en nuestro país. Y no me gusta ver pacientes de 80 años, 85 años que no saben usar un glucómetro con ese tipo de insulinas. Se las formé las que tienen o menor riesgo de hipoglucemia o tienen un mejor perfil de seguridad, más seguridad, a las que tienen menor seguridad. ¿Cuál es la más segura? Degludec. De ahí U300, Glargina U300, de ahí Glargina U100, de ahí Detemir y aquí NPH. Entonces es bien importante que si vamos a usar insulina basal, sepamos cuál es la que le conviene a nuestro paciente y si es un paciente que tiene riesgo de hipoglucemia, usemos las que tienen un mayor perfil de seguridad.
Ahora es un paciente que a lo mejor no tiene ningún tema con las hipoglucemias, pero es un paciente que necesitamos control de peso. Necesitamos un medicamento que, aparte de controlar la diabetes, nos ayude con un paciente que tiene sobrepeso o obesidad, que va muy de la mano con la diabetes tipo 2. ¿Cuáles son los medicamentos que han demostrado seguridad y sobre todo mejoría en los desenlaces de bajar de peso? Otra vez, GLP-1 y ACE-GLT2. Finalmente, por costos, es algo muy común en nuestro país. Desafortunadamente no todos nuestros pacientes tienen la capacidad para adquirir un medicamento muy caro o en las instituciones no contamos con ellos. Tenemos aquí dos opciones también que no son malas, pero hay que usar con cuidado. Sulfonilureas, recuerden tener cuidado con pacientes con enfermedad renal crónica avanzada y en pacientes con edad avanzada porque tienen riesgo de hipoglucemias. Y las cisalonidionas, un perfil muy bueno de seguridad y también tienen muy buena potencia y afortunadamente son de un perfil de costos bastante aceptable. Seguimos construyendo nuestro tratamiento. Una manera muy fácil de guiarnos para saber qué medicamentos usar o cuántos medicamentos usar es este algoritmo que me modifiqué un poco sumando recomendaciones de la ADA junto con la ACE. Nos vamos a guiar por la hemoglobina glucosilada al diagnóstico de nuestro paciente. Vamos a tener pacientes que a lo mejor debutan con una hemoglobina glucosilada relativamente cercana a metas, menos de 7.5, un poco más fuera de metas, mayor a 7.5 pero menor de 9, y finalmente ya muy fuera de metas o ya muy descontrolados, mayor a 9%. Si tenemos un paciente cercano a metas, sí pudiéramos usar monoterapia. Ya quedamos primera línea, metformina. Podemos iniciar monoterapia, sí, pero es bien importante no caer en la inercia terapéutica. Debemos de vigilar a este paciente. Se queda con metformina, se ajusta la dosis, vemos contraindicaciones, vemos que el paciente la tolera y se debe evaluar a los 3 meses. Por favor, no dejen un paciente con metformina en monoterapia por años. Se debe evaluar si esto está siendo realmente efectivo. Si el paciente tiene hemoglobina glucosilada menor de 7, ¿qué quiere decir? Que está en metas, es un paciente que puede estar en esa monoterapia. Si en 3 meses no logramos control con monoterapia, tenemos que pasar a terapia dual. También si es un paciente que debutó con mayor de 7.5 de hemoglobina glucosilada, es preferible que tengamos terapia dual de un inicio. Hay muchos estudios que recomiendan en terapia dual de inicio, sobre todo para evitar la falla terapéutica tan temprana que pueden tener los pacientes con monoterapia. De nueva cuenta, no abandonar a nuestros pacientes con doble terapia, ya sea que hayan escogido metformina más cualquiera de los que les comenté por los perfiles de seguridad, costos o cardiovascular o peso, suman sus medicamentos. Nada más un pequeño tip, por favor no junten familias de medicamentos que tengan un mecanismo de acción parecido, sobre todo GLP-1 con IDPP-4, esos no se deben de usar de manera conjunta, es uno u otro, dependiendo de lo que hayan decidido con su paciente a la hora de la evaluación. Si tenemos terapia dual, otra vez, hay que valorarlo en 3 meses. Si en 3 meses la hemoglobina glucosilada ya está en metas menor a 7 y los parámetros que les dije de control están en metas, es un paciente que puede continuar en terapia dual. Si no, incluso se puede llegar a pensar en terapia dual, en terapia triple, o iniciar con un paciente que es controlado, mayor de 9 hemoglobina glucosilada. Es un paciente que ya tiene cifras de glucosa bastante importantes y en estos casos, tanto si llegamos a terapia triple como si es un paciente como muy descompensado, debemos hacernos esta pregunta. ¿Es un paciente sintomático? ¿Es un paciente que a pesar del tratamiento está bajando de peso? Dato muy importante de insulinopenia. Tengan mucho cuidado con los pacientes que viven con diabetes tipo 2 y que están bajando de peso a pesar de que están comiendo. ¿Es un paciente que sigue con polidipsia, con poliuria, con polifagia? Si la respuesta es sí, ese es un paciente que es candidato a usar insulina. Si la respuesta es no, sí se puede hacer el intento por dejar un triple esquema de hipoglucemiantes, tanto orales como por ejemplo parenterales tipo GLP-1. Y se debe de evaluar en 3 meses. Si en 3 meses este paciente en triple terapia o que no está sintomático sigue fuera de control, tenemos que usar insulina. Y si se fijan, brincamos en estos 3 pasos en menos de un año. Es bien importante que se haga de manera pronta para evitar las complicaciones de la diabetes tipo 2. Y finalmente llegamos al escenario que algunos de nuestros compañeros en primer nivel pueden sentirse más recelosos de tratar o a veces nos sentimos que no estamos preparados, pero lo voy a tratar de hacer muy sencillo para que todos podamos trabajar en esos pacientes que ya llegan con hemoglobinas glucosiladas muy elevadas o ya triple terapia, doble terapia descontrolados. Por favor, compañeros primer nivel, en cualquier lugar donde estén, piensen en la insulina y no retrasen el inicio de insulina cuando sea necesario. Ya comentamos, más de 9 de hemoglobina glucosilada, más de 10 nos dice la ADA,
pacientes con glucemias capilares muy elevadas, 200 nos dice la ACE, 300 nos dice la ADA, catabolismo. Un paciente que ya está bajando de peso, por favor, inicie insulina, o si no, va a ser un paciente que vamos a tener en urgencias con una complicación aguda de la diabetes. ¿Cómo iniciar la insulina? Es algo que nos cuesta mucho trabajo y por eso les preparé este algoritmo. Primero vamos a seleccionar la insulina. Vamos a iniciar un esquema basal. Tenemos que iniciar siempre una insulina de larga acción. Ya les comenté cuáles son: degludec, U300, U100, detemir, NPH. La que tengamos disponible, pero siempre primero se inicia una basal. ¿Cuál vamos a escoger? Muy importante en nuestro país, a veces la disponibilidad es la que nos manda, pero siempre costo y beneficio de seguridad. Ya les había platicado de la seguridad de las insulinas. Detemir, NPH, tiene riesgo de hipoglucemias. Degludec, U300, mucho más seguras, pero efectivamente pues son un poco más caras. Sea la que sea que decidamos, iniciamos un esquema basal. ¿Cómo la voy a iniciar? ¿Cuántas unidades voy a iniciar? Eso es lo que les quiero decir. Es algo muy sencillo que hay que recordar. Podemos iniciar, si tenemos temor, una dosis estándar. Nos dicen las guías, 10 unidades. Mucho debate sobre cuándo usarla, cómo usarla. Ya sabemos que algunas, por ejemplo en NPH, se tienen que usar 2 veces al día. Son insulinas que causan picos, entonces de preferencia antes de los alimentos, puede ser antes del desayuno o antes de la cena. Insulinas de ultralarga acción, glargina, degludec. Esas insulinas sí se prefieren usar, sobre todo en mi preferencia, en las mañanas, sobre todo para que tengamos el poder en el día y evitar hipoglucemias. Hay mucha gente que todavía las usa en la noche, en la tarde, todo depende del perfil del paciente y de la seguridad, pero siempre cada 24 horas a la misma hora para que no se encimen las insulinas y no se potencien o no se separen y quedemos con una zona del día sin tratamiento con insulina. Si deciden calcularla, se puede calcular de 0.1 a 0.2 unidades por kilogramo al día. Entonces un paciente de 70 kilos puede iniciar 7, 14 unidades de manera inicial. Vamos a tener muy en cuenta esto. Hay que ajustar la insulina, no decirle 10 unidades y otra vez lo mismo. Nos vemos en 6 meses, nos vemos en un año, no. La insulina es un excelente medicamento, pero tenemos que ajustarlo para que el paciente realmente tenga los beneficios del control glucémico. Se debe ajustar cada 3 días. Es un paciente que debe estar en automonitoreo, un automonitoreo constante, o si tiene la capacidad de tener un monitor continuo de glucosa, usar su monitor continuo de glucosa y cada 3 días, si vemos que no están en meta, las metas que ya les platiqué, 2 unidades hacia arriba. Si estaba en 14, 16. 3 días no están en metas, 18. Y así, pero no caer otra vez en la inercia terapéutica de dejar una dosis y aventar al paciente ahí hasta que tengamos alguna complicación. Un tema que nos habla la ADA 2021, que también tiene ya rato comentándonos, es la hiperbasalización. ¿Qué es esto? Pues a veces tomamos esto como receta de cocina y son pacientes que me llegan a la consulta con 60, 70 unidades de insulina glargina al día. Esto ya es absurdo. ¿Qué significa? Que es un paciente que no podemos lograr controlar con solamente una dosis de insulina al día o con una insulina basal. Entonces, si la basal alcanza 0.5 unidades kilogramo día, ya se considera una hiperbasalización. Y sobre todo si es un paciente que ya tiene una cantidad muy importante de insulina basal y seguimos con una hemoglobina glucosilada fuera de metas, hay que intensificar el tratamiento, hay que hacer esquemas más complejos de insulina. Puede ser lo contrario, estamos subiendo la insulina y finalmente un paciente presenta hipoglucemias. Por favor, por una hipoglucemia no suspenda la insulina, infórmele bien a su paciente que hay riesgos de hipoglucemia, cómo tratar las hipoglucemias. En la ADA vienen algoritmos sobre cómo tratar las hipoglucemias, la regla de los 15, consumir 15 gramos de carbohidratos y esperar 15 minutos volviendo a tomar glucemias capilares, la clasificación de las hipoglucemias, pero por favor, la hipoglucemia no es una indicación para suspender la insulina, simplemente para ajustarla. ¿Y qué tenemos que hacer? Disminuir entre un 10 y un 20% de la dosis en la que nos encontramos para evitar esa hipoglucemia. También si es un paciente que está haciendo hipoglucemia, le baja la dosis, se descontrola y no logramos una hemoglobina glucosilada en metas, entonces es un paciente que tenemos que intensificar su dosis de insulina. La insulina, excelente medicamento, por favor expliquen a sus pacientes los beneficios y también ustedes como compañeros de la salud aprendan a ajustarla y no le tengan miedo. Por último vamos a hablar ya de los esquemas un poco más complejos. Aquí también si ustedes tienen la posibilidad de referir a su paciente a alguien de segundo o tercer nivel, creo que es el momento. En el caso de que no se pueda, no tengan miedo, ustedes también pueden usar esquemas complejos de insulina. Les decía, si llegamos a unos niveles de insulina basal, más de 0.5 unidades kilogramo día, el paciente no está controlado, mucha variabilidad glucémica, hipoglucemias, hay que intensificar la insulina.
No es tema de esta clase, pero saben que hay muchos tipos de insulina, basales, humanas, análogos, rápidas, ultra rápidas. Entonces vamos a tener que sumar a nuestra insulina basal probablemente un análogo de rápida, ultra rápida o una rápida humana. La que ustedes tengan disponible también, costos, seguridad. Y cuando tenemos un esquema basal más otro medicamento, otra insulina, se considera un esquema basal plus. ¿Cómo vamos a iniciar este esquema basal plus? Tips también. Podemos iniciar 4 unidades de insulina rápida o ultra rápida. Antes, siempre antes, por favor. Si es ultra rápida, 15 minutos antes. Si es rápida regular, media hora antes de la comida más copiosa del paciente. Hay que interrogar al paciente si su desayuno es lo más fuerte del día, si la comida es lo más fuerte del día. Y ahí es donde vamos a incidir. Puede ser 4 unidades, una dosis estándar, o se puede calcular el 10% de la insulina que estamos usando de manera basal. Si es un paciente que está con 20 unidades de glargina, 20 unidades de Gludec, pues entonces podemos iniciar 2 unidades o 4 unidades, lo que ustedes consideren para lograr control. Y es bien importante que ahí tengamos un monitoreo postprandial para ver que la dosis fue adecuada y que no hay hipoglucemias postprandiales. Igual, si no tenemos control, se puede ajustar de 2 unidades en 2 unidades cada 3 días o el 10% de la dosis. Hay otras opciones, no solamente podemos iniciar insulinas rápidas o ultra rápidas, la ADA, vuelve a meternos aquí los medicamentos, como los GLP-1. Y ya hay algunas premezclas comerciales de insulinas basales con GLP-1s. Lixisenatide, liraglutide con glargina. Esto nos ayuda a que el medicamento sea solamente de una aplicación y así evitamos que el paciente tenga doble piquete. Puede ser una opción, pero son caras. O premezclas, también es una opción, nada más que tengan mucho cuidado. Son insulinas que vienen mezcladas, sobre todo a veces con NPH, con insulina rápida regular, insulinas ultra rápidas. Y en lo personal les digo que tengan cuidado porque recuerden que entonces ya tenemos una dosis fija. Hay 50-50 premezclas, 25-75 premezclas. Y si aumentamos la dosis, automáticamente aumentamos tanto la basal como la premezcla rápida, entonces nos ata un poco de manos, pero si es el caso de que el paciente los pueda conseguir y ven que tienen buen control, se pueden llegar a usar, nada más que siempre con cuidado. Tenemos un paciente con basal plus, ya se le inició una dosis de insulina rápida regular, insulina análoga ultra rápida, no logramos el control, entonces no tengan miedo, 2 dosis de insulina preprandiales. Se considera un esquema basal plus plus, en la comida más copiosa del día y la segunda comida más importante del día. A lo mejor desayuno y comida y cena, interroguen a su paciente, por favor. No todos los pacientes tienen una comida a mediodía fuerte, a veces comen muy fuerte en el desayuno, a veces cenan muy fuerte, y ahí es donde tenemos que dar nuestro segundo, bolo de insulina. Finalmente, si no se logra, o en pacientes muy descontrolados, pacientes que ya tienen muy poca reserva pancreática, tenemos ya que simular la fisiología normal del páncreas, esquema basal bolos, una insulina de ultra larga acción con bolos de insulina rápida, ultra rápida antes de cada comida. Igual, se ajustarían de manera independiente, no necesariamente tienen que dar los bolos iguales porque las comidas son diferentes. 4-3-4, 4-4-4, 4-5-4. Cada uno de los bolos se va a ajustar de manera independiente hasta lograr las metas de control postprandial, que ya les había comentado, menor de 180, 2 horas después de cada comida. Podemos lograr el control en desayuno y comida y a lo mejor en cena no, o a lo mejor en desayuno y en cena sí, comida no, y tenemos que ajustar cada bolo de manera independiente. Finalmente, recordar, las hipoglucemias también se consideran un descontrol del tratamiento, no debe de haber hipoglucemias. Hay veces que tenemos que subir algún bolo, bajar algún otro bolo, subir la basal, bajar la basal, pero tenemos que lograr a metas. Si de plano es un paciente muy complejo, si ya llegamos a esto, sí ya hay que referirlo a un segundo o tercer nivel de atención. Nosotros como pacientes o como familiares o como médicos vamos a estar enfrentándonos a muchos pacientes. Tenemos todos familiares, amigos que viven con diabetes tipo 2. Una gran cantidad, una gran proporción de esos pacientes están descontrolados. Está en nuestras manos transmitir esta información y como médicos es bien importante no caer en la famosa inercia terapéutica que está matando a tantos y cientos de millones de mexicanos. Siempre lograr metas, intensifiquen, no tengan miedo de intensificar, por favor. Ya les di un algoritmo muy claro, monoterapia, 3 meses nada más, por favor, terapia dual, 3 meses, triple terapia, sintomático, insulina, se inicia insulina, basal, no se logra, basal plus, no se logra, basal plus plus, no se logra, basal bolos. Pero no dejen un paciente descontrolado a la deriva,
porque ya tenemos muchos estudios, desde los antiguos, el UCA-PDS, muchos otros, seguimientos de 10 años, 20 años, donde se ve que un paciente bien controlado evita las complicaciones microvasculares, macrovasculares y finalmente le regresamos su calidad de vida. Por mi parte, esto es todo. Espero que les haya servido esta información y sigo a sus órdenes para cualquier duda de diabetes. Agradecemos la participación del doctor Néstor Martínez. Recuerda, si quieres seguir siendo el mejor en tu clase, no olvides suscribirte, danos like y dale click a la campanita.